100 años de historia nos unen a Santa Fe. Nuestra excelencia académica nos distingue. Somos una tradición en educación técnica. Corazón y amistad es el lema. Nuestra tarea es la formación integral de los alumnos. El paso por nuestras aulas deja marcada una identidad propia. Fuimos y seremos fuente de conocimiento para generaciones de argentinos. La canción de la escuela industrial. El Industrial. La educación técnica como herramienta para el desarrollo. Fundación Escuela Industrial Superior, apoyando la vigencia y el crecimiento de nuestra escuela. Gustavo Borral GNC, venta y colocación de equipos, electricidad del automotor, agente oficial Vigía para la protección del motor, teléfono 474-4252, Rioja 1555, Santo Tomé. Acuña Rapa Inmobiliaria, constructora, alquiler y venta de propiedades. Avenida 7 de marzo, 1730. Teléfono 474-2231 Santo Tomé. LT10 AM 1020. Radio Universidad. La radio de la gente. Universidad Nacional del Litoral. Ciencia, tecnología y cultura para toda la región. Asociación de Padres de Alumnos de la Escuela Industrial Superior, colaborando con la educación de nuestros hijos. Teléfono 455-5191. Túnel subfluvial, 45 años, integrando regiones. Bienvenidos, como cada semana abrimos las puertas de nuestra escuela, aquí en este programa El Industrial que hace ya 10 años trata las actividades de nuestra querida Escuela Industrial Superior, las actividades académicas de sus alumnos, pero también tratamos temas que tienen que ver con la educación técnica en general, aplicada al desarrollo productivo de nuestro país y nuestra provincia. De todas maneras, en este programa vamos a compartir en una primera parte cómo la escuela se sumó a esta Noche de los Museos convocada por la Municipalidad de Santa Fe, donde los museos de la ciudad el sábado pasado estuvieron abiertos y entre ellos también la Escuela Industrial. Usted se preguntará por qué la escuela está abierta como si fuera un museo. No, porque justamente la escuela, más allá de tener más de 100 años aquí en Barrio Constituyentes, posee un museo pedagógico con elementos para realizar experiencias, elementos educativos que tienen que ver con esta trayectoria de más de 100 años. Incluso hubo recorridas por talleres donde se pudieron visualizar máquinas hasta construidas dentro de la misma escuela a lo largo de su historia. Con esto conversábamos entonces sobre este tema con el director de nuestra casa de estudios, el ingeniero Mario Aliot. Sí, la verdad que es algo que nos interesó desde un principio. El año pasado ya nos incluimos en la agenda de la Noche de los Museos y bueno, el año pasado fue coincidente con los 105 años de la escuela, pero la intención fue ya estar instalado en esa agenda y mantenerla de aquí hasta que siga la Noche de los Museos. Y cada vez ir agregando cosas a lo que uno le puede aportar a la persona que nos viene a visitar. Y como bien decís vos, nosotros tenemos un museo que es el Museo Pedagógico y que es el único que hay en la región, y eso potenciarlo con actividades de alguna manera complementarias a esto, como en los talleres, en el salón de actos, estuvieron chicos trabajando, realizando actividades de parecería de cocina solamente, porque hicieron panqueques con dulce de leche, pero en ese trasfondo de hacer la masa explicaban cuáles eran los cambios químicos que se realizaban en esa preparación. Así que muy lindo, muy enganchados todos. Se tocó también el tema y se visitaba la campana, un símbolo de esta escuela. Y además también el lugar o el sector donde llevamos adelante los actos y que está el mástil, y sobre esa parte de atrás del mástil hay un mural que está sobre relieve de un lado, que se hizo hace mucho tiempo atrás, y sobre la parte posterior hay un graffiti que se hizo el año pasado y lo hicieron los chicos, y la idea era eso también, mostrar el antes y el hoy.
La escuela abierta un sábado a la noche, algo muy particular. Los alumnos respondieron y el cuerpo docente también, la comunidad educativa está convocatoria. Sí, siempre la escuela a lo que convoca la gente se presta, se compromete y ya te digo, ya desde el año pasado a este hubo una cantidad mucho mayor de personas que vinieron a colaborar y que nos vinieron a visitar. Y en el marco de esto también se generó una materia optativa que tiene que ver con el patrimonio de la escuela, con toda aquella historia rica que tiene el industrial y que a veces lo conocemos, pero creemos que conocemos mucho, pero hay mucho más de lo que nosotros vemos. Y los alumnos que estuvieron realizando esta materia optativa llevaron adelante el tema de guías a las personas que nos visitaban y además capacitaron a otros guías, a otros chicos que se sumaron casi cercano al inicio de la actividad. Y en los talleres también venían los maestros y en el taller pasó algo interesante, es decir, había un maestro que estaba a cargo de la actividad y venían otros a visitar y se quedaban y seguían mostrando el taller, digamos. Así que... Sí, mostrando el taller y mostrando las máquinas. Nosotros hemos visto aquí en el de Metalmecánica máquinas construidas aquí en la propia escuela. Sí, sí, ahí en ese taller que tuvimos, que era el taller de operaciones metalmecánicas, que fue el que se abrió para esta noche, hay dos máquinas realizadas totalmente en la escuela, una perforadora, una plegadora, y eso además de mostrar lo que uno puede hacer, llena de orgullo a quienes de alguna manera tenemos que ver con la escuela, aunque no hayamos estado en ninguna fase de la fabricación de esa máquina. Uno se siente parte de la historia de la escuela. Y justamente hablaba del museo pedagógico. ¿Qué elementos hay que tienen que ver con la historia de la escuela y la historia de la enseñanza de las ciencias técnicas? Es muy interesante lo que hay en el museo, que en realidad es una sala museo, y por ser una sala museo no tenemos lugar para poner tantas cosas u objetos de valor en ese lugar. Pero hay desde implementos de física, de química, de mecánica, obviamente de construcción también, y elementos que han formado a un montón de profesionales que luego se han desarrollado en la comunidad y lo que se está tratando ahora de ir viendo por esta poca disponibilidad de lugar es hacer una rotación de esos elementos con los cuales se están mostrando y no solo de año a año ir cambiando lo que en la noche del museo uno puede mostrar, sino que a lo mejor hacer muestras cada 6 meses, eso lo estamos estudiando, porque la verdad que hay muchos objetos que son de importancia, pero que no los podemos mostrar porque si no sería no le daríamos el lugar que necesitarían como para uno apreciarlo bien. Son objetos, elementos que se utilizan en experiencias, en laboratorios, en talleres, que por ahí alguno de los egresados de la escuela cuando venga va a encontrar algo con lo que estuvo estudiando acá. Sin duda, porque además se suman 3 hasta casi 4 generaciones los que vienen a visitarnos, y entonces está el abuelo que se trae el nieto para mostrarle en qué lugar estudió él y se encuentra con las cosas con las que estudió. Pero no solo hay estos elementos, sino también hay elementos importantes de la escuela, como está el plano original de la escuela con su maqueta que se hizo acá en la escuela. Hay otros elementos como la primera bandera, la primera banda para los abanderados, y hay una lámpara que hace de muchísimos años, que estaba incorporada en algún lugar especial, entonces uno tiene en cada uno de estos objetos la historia, la partecita de la historia, que ese objeto de alguna manera contribuye a la historia total de la escuela. Muchas veces se habla de este sentido de pertenencia, este amor tan fuerte que tenemos por la escuela industrial, quienes pasamos por estas aulas, y esto de institucionalmente, esto de conservar los objetos de la historia también tiene que ver con eso. Sí, creo que uno va cambiando la mentalidad. En otro tiempo tal vez eran cosas viejas, uno creo que pasa no solo aquí en la escuela, sino en un montón de ámbitos. Se empieza a reconocer el valor que tiene esto para llevar adelante toda, de alguna manera, esta actividad y hacerla bien, porque nosotros no somos profesionales
de mantener y resguardar elementos históricos, nos ayuda y mucho el archivo histórico de la universidad, que la verdad que cada vez que lo convocamos, de su directora nos está aportando ideas, personal, es decir que con eso nos contamos y mucho. Tocó la campana, salimos al recreo y ya regresamos con el próximo bloque del Industrial. El Industrial, la educación técnica como herramienta para el desarrollo. Agua mineralizada Weimarán, calidad y confianza en su mesa. Pídala al 474-8004. Ricardo Almada y compañía. Venta de aluminio, bronce, cobre, alpaca y plomo. Metales no ferrosos. San Luis 2653, Santa Fe. Teléfono 453-5124. Laboratorios Crisol, proveedor integral de insumos para laboratorios e industrias, drogas, reactivos, químicos y microbiológicos, equipos e instrumental, material de laboratorio, una empresa familiar con 30 años de trayectoria en la zona. Avenida López y Planes, 4601, Santa Fe. Teléfono 453-7964. El Industrial, la educación técnica como herramienta para el desarrollo. Durante esta semana se llevaron adelante 2 días de paro, de huelga docente, universitarios pertenecientes a ADUL y a su vez a la CONADU histórica. Vale la pena mencionar que a nivel nacional otros gremios que agrupan a docentes universitarios que no pertenecen justamente a CONADU histórica ni a ADUL firmaron una paritaria en la cual CONADU histórica no fue convocada a firmar esa paritaria en la cual se acordaba un aumento determinado. Ante esta situación se dieron estas medidas de fuerza y en esta circunstancia se está evaluando también la continuidad del plan de lucha o ver cómo pueden llegar a un acuerdo que están tratando de buscar tanto de parte de los docentes de aquí de ADUL, representados por ADUL aquí en la Universidad Nacional del Litoral. Dialogamos sobre este tema con Mariana Carminati, la secretaria general de ADUL, pero también lo charlamos con el ingeniero Mario Aliot, con el director de la escuela. Con él en particular, teniendo en cuenta la afectación en los días de clase, cómo poder cumplir con los objetivos académicos de cada materia a lo largo de lo que queda en este año, esperando, lógicamente, de parte nuestra, que el conflicto se solucione, que los docentes obtengan sus justos reclamos y que las actividades continúen sin dificultades. Bueno, efectivamente, hoy concluimos esta jornada de 48 horas de paro que fue votada en un plenario de secretarios generales con mandato de las distintas asociaciones de base, que si bien ya pasó y fue informado, pero creo que es conveniente recordar, ADUL fue con mandato de su asamblea de no aceptar el acuerdo de 27,4% por la forma, no solo por el número, sino por la forma en que se dio la negociación, las prácticas desleales, entendemos nosotros, que se pusieron en práctica, y además habían votado adherir al paro del 9 de junio como adherir a la consigna de paritaria sin techo, que era lo que entendíamos no se estaban poniendo a los docentes. Para aclararlo, quiero decir, un solo día de paro en vez de los 2 que se realizaron, lunes y martes. Exactamente, esto era lo que era el mandato de ADUL, pero como tantas veces hemos explicado, esto se lleva, en este caso, un plenario donde estuvieron presentes 23 asociaciones de base, se discutió muchísimo, finalmente se votó firmar o no firmar el acuerdo tal cual estaba, el resultado fue mayoría por no votar, y luego se pasó a votar el tema del paro, donde había asociaciones que iban con mandato de no paro, otras que íbamos con 24, otras con 72, 48, una semana, en fin. Finalmente quedaron firmes 2 mociones, o sea, ganó el hecho de ir a un paro y dentro de las mociones quedaron 24 y 48 y resultó ganadora por mayoría la de 48 horas, razón por la cual nosotros, como siempre hacemos, respetamos las decisiones de los órganos máximos de conducción de la Federación, en este caso el plenario de secretarios generales, que por eso es que trabajamos fuertemente para que este paro se sintiera.
Bueno, en realidad nosotros lo sucedido brevemente es que el jueves 28 de mayo, que estaba convocada la mesa de negociación salarial, se hace lo que se suponía era la última oferta, 27% en 2 cuotas, con el agregado que se adelantaba lo que era octubre a agosto, lo cual era un hecho positivo, obviamente, y que existía la posibilidad de conformar o de firmar otra acta aparte donde se fijaran con precisión, digamos, los valores que se iban a dar al famoso programa de jerarquización docente que está contenido en el convenio colectivo, que recuerdo que se modificó el artículo en el convenio, pero no se lo eliminó, es decir, se le sacaron los números y los plazos, pero sigue vigente, por lo tanto el día que nuestro convenio esté publicado y homologado, eso se va a tener que poner en marcha. El tema del nomenclador, lo que regula la diferencia entre salarios de las distintas categorías, los adicionales por título y otra serie de ítems que avisorábamos que podían aumentar ese techo que veíamos de 27 que no nos resultaba satisfactorio, que debo decir que todas las federaciones presentes en ese 28 de mayo rechazaron, de modo que la reunión pasó a cuarto intermedio para el jueves siguiente. O sea, debería haber sido este jueves pasado. Bueno, para la sorpresa de muchos y enterados por medios de prensa, el 29 a la mañana se firmó con las restantes federaciones por un 27,4%, es decir, aparece un 0,4%, y un acta en blanco en realidad respecto de estos otros ítems a los que yo hacía referencia. Esto obviamente causó mucho malestar, no solo porque no habíamos sido convocados, sino que no respetaba ni siquiera lo que se había acordado y nos preguntábamos para qué el paso intermedio para el próximo jueves. Así que bueno, esto es lo que fue presentado a las asambleas, debatido y que es lo que llevó como resultado la situación en la que estamos ahora. Sí, no, bueno, por supuesto, a ver, nosotros alentábamos mucho la esperanza de poder llegar finalmente a un acuerdo, a firmar un acuerdo salarial que aunque estuviera un poco alejado quizás de lo que eran las pretensiones, que no eran pretensiones caprichosas, sino basadas en los números y en la realidad, pero entendemos a veces las mecánicas y las lógicas de la negociación, pero ni siquiera pudimos llegar a ese mínimo. Por lo tanto, ante este panorama que vos planteás, nadie puede negar que es muy difícil pensar que podemos torcer esta voluntad o estas decisiones, una sola federación, aun cuando se han sumado asociaciones de base de CONADU, tales como Rosario, la COAT y Río Cuarto, que se han sumado a este paro de 48 horas. En este momento, las instancias que están sucediendo, la federación va a tener una reunión de mesa ejecutiva este jueves, que va a evaluar cómo ha sido la negociación, cómo han sido las medidas de fuerza y probablemente, casi seguramente diría, estaríamos convocando a un congreso con una fecha aún no definida para ver cómo seguimos en esta nueva coyuntura, porque está claro que ha surgido un nuevo escenario. Bueno, frente a este nuevo escenario entonces que se ha propuesto, en principio no habría medidas de fuerza que afectaran las clases en este próximo periodo. Por el momento no tenemos ninguna definición al respecto, no está convocado ni un plenario, insisto, se reúne la Mesa Ejecutiva Nacional y será ella la encargada de poner fecha, probablemente un congreso, y de no ser un congreso será un plenario, y ahí activaremos los mecanismos que siempre hacemos de consulta, porque yo lo que quiero que quede muy claro es que al menos en ADUL las decisiones no las toma una comisión directiva, no las toma un cuerpo de delegados, sino que cada vez que es necesario definir una medida de acción, llámese paro, llámese una movilización, llámese ir y hablar con quien corresponda, lo hemos hecho siempre apoyados por el voto de los docentes en asambleas. El Industrial, la educación técnica como herramienta para el desarrollo. Agua mineralizada Weimarán. Calidad y confianza en su mesa. Pídala al 474-8004.
Ricardo Almada y compañía. Venta de aluminio, bronce, cobre, alpaca y plomo. Metales no ferrosos. San Luis 2653, Santa Fe. Teléfono 453-5124. Laboratorios Crisol, proveedor integral de insumos para laboratorios e industrias. Drogas, reactivos, químicos y microbiológicos. Equipos e instrumental. Material de laboratorio. Una empresa familiar con 30 años de trayectoria en la zona. Avenida López y Planes, 4601, Santa Fe. Teléfono 453-7964. El Industrial, la educación técnica como herramienta para el desarrollo. Sí, a nadie le gusta no tener clases y mucho menos por paros. Evidentemente son reclamos justos que tienen toda la voluntad para conseguir algo, no es por nada caprichoso. Pero a nosotros como gente que hoy por hoy nos está tocando dirigir la escuela, lo que nos queda es ver cómo hacemos para paliar o minimizar los efectos adversos de esto. Y en ese sentido se trabaja y continuamente se están haciendo debates internos fundamentalmente con los directores y jefes de departamentos para ver cuáles son las estrategias que podemos llevar adelante para sin exigir demasiado a los alumnos, porque eso tampoco es la idea. Es decir, el problema de alguna manera lo generamos los docentes. Yo soy también docente y si nosotros somos los que dejamos de dar clases, no se le puede pasar esa tarea extra al alumno. Entonces, de alguna manera, lo que hacemos es ver cómo se puede minimizar esto. Si Dios quiere y no hay más paro de aquí hasta fin de año, tenemos un semestre entero para poder ir paliando esta situación y creo que de alguna manera trabajando sobre las planificaciones que uno ya tiene y que por eso ayuda muchísimo las planificaciones, ajustando contenidos y en tiempos, vamos a poder andar bien. Sí, en eso también se trabaja porque quiera o no lo quiera uno, siempre hay docentes que tienen problemas y deben faltar. En algunas situaciones cuando esas son unas licencias un poco prolongadas, se puede sustituir con un reemplazante y que tenga una designación, así que es algo importante y es cuando más puede desarrollar ese docente una actividad, porque tiene un tramo largo de desarrollo escolar. En otras situaciones, cuando son por imprevisto y a lo mejor son 2 horas, 3, que va faltando en una semana, es difícil que otro docente pueda tomar esa posta de alguna manera, pero se trabaja desde los departamentos con las actividades que podemos ir coordinando en los laboratorios, en los talleres, en adelantar algún práctico, en poder llevar adelante una planificación y hacer alguna visita que estaba planificada, alguna actividad en otro lado. Y de esa manera decir, bueno, perdemos algunos días de clases, incluso se suplantan docentes de forma rápida, así, si es en una semana igual se cubren, pero lo medular es tratar de tener la mayor cantidad de nuestros docentes, que son los que están a cargo de los cursos y son los responsables de ellos, el mayor tiempo posible. Y de hecho ocurre, es decir, la mayoría de todos los desarrollos que se van haciendo en cada uno de los cursos y asignaturas está llevado fundamentalmente adelante por los docentes de nosotros. Teniendo en cuenta, bueno, ya las medidas de fuerza que se han tomado, algunos días de clases perdidos y la proyección del año, no se evalúa una extensión del ciclo académico, una semana más de clase, eso no está en principio en vista. No, porque ya te digo, se puede cubrir bien los espacios curriculares que han quedado a lo mejor un poco maltrechos, pero con nuevas planificaciones, con tener en cuenta esto, es decir, porque también no hay que dejarlo pasar, es decir, tuvimos un inconveniente, bueno, tuvimos tantos días de clase, lo que hay que hacer es tomar esto y resolverlo como podemos. Y la resolución no es
sería muy simple decir, bueno, atraso el final de clases 1 o 2 semanas, lo que fuese, porque primero que hacer eso trae otro tipo de problemas con los exámenes, con la finalización del año, y no es la idea, y tampoco es lo que yo te decía, es decir, no es trasladar ese inconveniente que se generó en un ámbito al estudiantado. Llegamos una vez más al final de nuestro programa de hoy. Lo hacemos enviando un saludo muy grande a la comunidad educativa del Industrial y bueno, ya llegará entonces para nosotros el tiempo de abrir las puertas de nuestra escuela la semana que viene. Por el camino me voy, no tengo apuro en llegar, no. Tampoco tiempo para detenerme, tan solo quiero rodar. Voy con el viento atrás, él va empujándome a